Amigos, un saludo desde Coatepec, Veracruz, la tierra donde se da el café de altura. Procedo a mi exposición. En días pasados, Carlos Alarraqui entrevistó en uno de sus programas a un monje budista, Javier Malcolm, creo que se llama. Bueno, me llamó la atención especialmente dos cosas que dijo este monje y un relato que le pasó a Carlos en Xochimilco, y los voy a relacionar. El monje dijo que la democracia era solo para pueblos muy desarrollados. Pues no estoy de acuerdo. La democracia es para todos los pueblos, pero ¿qué entendemos por democracia? Y volvemos al mismo asunto que ya hemos hablado en otras ocasiones. Si entendemos por democracia que todo el mundo va a votar, pues por supuesto que no es para países poco desarrollados culturalmente, no económicamente, culturalmente, como México y todos los países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque precisamente las masas, después hizo un comentario, dice es que las masas se acostumbran a las mentiras. No se acostumbran, las masas viven en la mentira. O sea, esto es antropológico. Las masas viven en un mundo de esperanza, viven en un mundo que ya lo dijeron los populistas del Foro de Sao Paulo. Hay que tener a los pobres, pero lo que realmente quiso decir, hay que tener a los pobres, y perdona la expresión, jodidos, que trabajen mucho para que no tengan tiempo de leer, que no tengan tiempo de salir del subdesarrollo intelectual. Entonces, quitarle el voto a estas personas no es quitarles ningún derecho, es quitarles el grave perjuicio que están haciendo al elegir gobernantes y que después estos ya no se puedan remover. Hay que cambiar la estructura política, porque nada más estamos actuando sobre lo inmediato, no lo mediato. Carlos Alarraqui menciona precisamente un diálogo que tuvo con un señor muy honorable, o sea, porque la ignorancia no te hace una persona mala ni negativa, solamente que el universo de tu saber es la medida en la que tú vas a poder reaccionar ante las cosas. Y el universo intelectual de estas personas desafortunadamente es muy corto. Entonces todas las preguntas que le hacía Carlos, él contestaba con tonterías, perdón que lo diga. O sea, que Peña Nieto se robó las medicinas, una cantidad de barbaridades. Y Carlos se siente decepcionado porque dice, ¿cómo le puedo hacer entender a estas personas que están cometiendo un error? Bueno, pues ese es el problema, ¿no? En la antigua Grecia, a las personas, porque también hay personas que no les interesa meterse en los asuntos públicos ni políticos, por favor, muchísimos. En la antigua Grecia se les llamaba idiotas. En ese momento nada más era un término, pues no ofensivo, pero sí un poco despectivo, porque decía, pues cómo puede haber gente que no se interese. Pero la había, la había y la sigue habiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que cambiar este sistema. Y miren, cada vez, es que es increíble cuántas atrocidades sigue haciendo el señor López Obrador. Y su camarilla. O sea, es que es hasta agotador. De veras, es increíble lo que este señor todavía sigue haciendo y no podemos removerlo del poder. Y él ya dijo algo bien grave. Él dijo que todas estas masas, todos estos pobres, no le interesa sacarlos de la pobreza. Lo dijo, ¿eh? Sino que le interesan como una base política para defender la transformación. Fue un eufemismo. Quiero decir, si me quieren quitar la presidencia, que yo voy a elegir o que yo me quiera quedar o lo que sea que quiera López Obrador y no lo dejamos, puede levantar en armas a este pueblo. Ya se los dije. Tiene los 4 elementos fundamentales, solamente hay uno que no, y ahorita les voy a explicar. Tiene las Fuerzas Armadas, las tiene. Tiene gente que da la vida por él, la tiene, y lo vimos en la marcha. Lo toman como mesías, ¿eh? Esos agarran un fusil y salen a matar al idiota. Y tiene al crimen organizado. Lo estamos viendo todo el tiempo. Está
No es que esté coludido con ellos, es que los deja hacer lo que les dé la gana porque él lo que quiere es tenerlos de su lado en el momento preciso. Pero lo que le faltaba y lo que ya no pudo tener, porque se le fue Trump, ya Trump no está, ni siquiera ya está con perspectivas de quedarse para el 24, era el beneplácito de los Estados Unidos y no lo va a tener. Eso es lo que lo está frenando. Miren, vienen reformas muy importantes. Ya vimos que no las está ganando todas, pero sigue metiendo la cuchara fuerte. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues quizá ya tomar algún tipo de medidas más fuertes, más drásticas, porque yo no lo deseo, por supuesto que no, pero este cuate va a armar un conflicto. Miren, en 1848, cuando publica Carlos Marx y Friedrich Engels su manifiesto comunista, en una de las preguntas, porque son preguntas y respuestas básicamente ese manifiesto, una de ellas dice, la pregunta es, bueno, ¿y van a provocar violencia el proletariado cuando quiera tomar el poder? Y dice, no, el que va a provocar la violencia es el capitalismo depredador. Bueno, eso fue en 1848. Las cosas han cambiado muchísimo. La sociedad cambió y tomó formas distintas que nadie se imaginaba en ese momento. Ahora ya estamos en otra época. Pero el Foro de Sao Paulo está retomando que necesita tener a la gente idiotizada. Ahora sí, despectivamente. Para que sean vulnerables. Es muy difícil que lo entiendan. Pues a los que les dicen los chairos. Yo no quisiera referirme a ellos tan despectivamente. Pero yo no puedo entender cómo estas personas, viendo estos desmanes de este señor, lo sigan apoyando. ¿Por qué? Porque la masa sí lo va a seguir apoyando, porque está enajenada. No podemos permitir que eso suceda. Bueno, les agradezco mucho su atención. Nos vemos para la próxima cápsula.